¿Te ha pasado que terminas un proyecto tejido y no quedas satisfecha porque te queda arrugado, porque los bordes se te enrollan, porque los puntos se ven disparejos, los calados no se notan? Bueno, pues no es que hayas hecho nada malo tú tejiendo, sino que te falta el proceso final mágico, que es el bloqueo, donde vamos a pasar de esto a esto. No me di cuenta, las tiré de más y me quedó una manga como por acá. Bloquear es el proceso final que le damos a los tejidos para ayudarle a la prenda o al tejido que sea a que se relaje la fibra, que se relajen los puntos, a que queden todo parejo, a darle como ese look de que lo planchaste, define las medidas, la forma final, ayuda a que los puntos calados se vean bien, a que los otros puntos con relieve también queden más parejitos y resalten más. Lo más importante también es que aplana los bordes, a veces con el punto jersey queda un poco enrollado y esto ayuda a que aplane los bordes. En el tutorial de este cuadrado te muestro también cómo se bloquea y nos ayuda a que los bordes, esto tiene punto jersey, que los bordes no queden todos enrollados así, sino que queden más planitos. Que más adelante vamos a ver el proceso exactamente cómo es. ¿Con qué tipo de fibras se hace este proceso? ¿Con acrílicos, con lanas, con algodones? Y la respuesta que yo te doy es que con todos. Hazlo con todos. Es cierto que este proceso funciona mejor con hilados que tengan lana o que tengan fibras naturales como el algodón, el bambú, etcétera. Pero la realidad es que te va a servir con todos los tipos de hilados, ¿sí? Con los que son 100% acrílico o que son acrílico y lana. Súper importante siempre porque vas a notar como el resultado final o la calidad final del producto va a ser súper diferente a cuando terminamos de tejer, por lo que hablamos antes, porque la fibra se relaja. Entonces va a tener mejor caída, si es una prenda, los puntos te van a ayudar a como a homogenizarlos, entonces va a quedar muy bonito y como te decía también le va a dar ese look de que lo planchaste, ¿sí? Porque a veces cuando tejemos y lo guardamos en una bolsa o lo que sea, el tejido también se arruga, entonces esto nos ayuda a que quede bien parejito y bien bonito. Hay dos formas de realizar el bloqueo, con la plancha al vapor o sumergiéndola en agua. ¿Cuál es mejor? Para mí la realidad es que es mejor siempre hacerlo sumergiéndola en agua. Me parece que el resultado final es muchísimo mejor. Pero también puedes hacerlo con la del vapor. Yo uso la del vapor cuando necesito un bloqueo rápido, que tengo que grabar algo y lo tengo que dejar súper bonito. Un prebloqueo porque necesito ver cómo va quedando una pieza para seguir tejiendo o tomar medidas para algunas muestras, algo que sea rápido, que yo necesite que sea rápido, es simplemente mojar un poco con un rociador tu prenda o el tejido que sea y pasarle el vapor, ya sea esta o la clásica, sin apoyarlo en el tejido, sino con un par de centímetros de distancia y le vas pasando el vapor. Digamos que está entrando la estación de invierno y empiezas a sacar todos tus suéteres y algunos van a estar un poco arrugados, entonces ahí yo ya no lo vuelvo a lavar y a bloquear y todo, sino que lo hago con la plancha y eso ayuda a tener ya tus tejidos como a punto para el invierno. Pero mi método favorito es el de el agua, que te voy a mostrar ahora cómo es. Son necesarios estos materiales que vemos que son súper populares, que es este tapete donde apoyas el tejido y traen estas peinetas que son como alfileres, peinetas de alfileres. ¿Son necesarias? La realidad es que no son necesarias. Tú puedes bloquear tu tejido teniendo donde dejarlo sumergido, puede ser en el lavaplatos, en el lavamanos, donde quieras, o un bowl, una toalla y ya está, porque tú puedes dejarlo extendido encima de la toalla y listo. ¿Cuándo nos conviene tener este tipo de materiales? Cuando son tejidos que requieren que tengan como la forma exacta, digamos, cuando vas a hacer un cuadrado como estos, que necesitamos que tome la forma cuadrada, ahí nos ayudan mucho este tipo de peinetas, aunque la realidad es que puede ser con alfileres o poniéndole un tipo de peso en las esquinas. Si no lo tienes, hay formas de solucionarlo, no es que tengas que salir a comprar esto ya mismo, pero ayudan un montón. Lo que pasa es que si tienes este tipo de
de peinetas o de alfileres, o alfileres comunes, o también estos traen estos alfileres en forma de T. Vas a necesitar un tapete donde lo puedas pinchar, ¿cierto? O una superficie donde tú puedas pinchar, porque solo en una toalla pues no te va a quedar bien. Yo te voy a dejar en la descripción el enlace a esto que venía juntico. En esta bolsa trae varias del tapete y traía la cajita esta, te la dejo en la descripción si quieres ir a ver, es un enlace de afiliados. Digamos, para este diseño que seguí un patrón, no es mi diseño, que tiene muchos tipos de punto elástico. Si mira, todos son diferentes. Esto era una cosita así. Tengo un video que te lo voy a poner acá si lo encuentro para que veas el antes y el después de esta blusa, que era chiquitica y se extendió bastante. En esta sí tuve que ponerle pins, o si no tienes pins por ahí, algún peso para que mantuviera bien y se estirara bien, sobre todo esta parte de acá, que estaba bastante encogida por ser punto elástico, y la espalda también, que era elástico 2x2, pues para que quedara del tamaño que tenía que quedar, sí había que pincharlo y dejarlo secar con eso, para que mientras el proceso de secado no se volviera a encoger. Pero digamos ahora este top está acá mojado, no lo voy a pinchar, vas a ver que no hay necesidad, simplemente lo voy a estirar bien y lo dejamos secar así. Entonces, ¿en qué no la uso yo? Te voy a ser muy sincera, yo no siempre 100% de los tejidos que tengo los he bloqueado. Cuando no he bloqueado, digamos, en esta balaca, no vi la necesidad, la verdad, podría hacerlo. O sea, siempre se puede hacer, no es que vaya a pasar nada si lo haces, pero a veces no pasa nada si no lo haces. Entonces en balacas, en ciertos gorros, yo en estos no los bloqueé, la verdad, porque además a veces lo quieres terminar y usarlo de una. Entonces yo en tipo gorros, esta balaca, en este bolso o en accesorios de este tipo tampoco. Y eso que estos eran cuadrados, yo los cosí y se quedó así. Entonces el proceso de hacerlo sumergiéndolo es súper fácil. Primero vas a sumergirlo en agua tibia con algún tipo de jabón, de suavizante, de lo que tengas en casa. Bueno, vamos a hacer primero el top de verano. ¿Has visto el tutorial de este top? Te lo dejo en la descripción y acá arriba. Y lo voy a sumergir en el agua, que es agua tibia. Y le voy a echar un poquito de jabón, puede ser jabón para lana, puede ser jabón, la verdad que yo uso el jabón normal que tengo con el que lavo, o suavizante también. Yo no estoy usando suavizante ahora, estoy usando vinagre de limpieza y le echo unas goticas. La verdad que lo he probado ya varias veces y me ha funcionado súper bien. Entonces acá vamos a poner un timer, ¿sí?, de por ahí 10 minutos para que se sumerja bien, se empape bien toda la fibra. Timer de 10 minutos. El paso 2 es enjuagarlo o aclararlo, sacarle todo esa agua con jabón o con el suavizante. Una vez ya lo tengas bien aclarado, vamos a escurrirlo un poco, apretando, no retorciéndolo. Lo puedes también envolver en una toalla y presionar la toalla para sacarle el exceso de agua. El cuarto paso es extenderlo y ponerle los alfileres si es necesario o no. Entonces, como te decía, casi me vino la otra muestra. Este top no lo voy a pinchar, lo voy a simplemente a poner acá. Y lo dejamos secar. Fíjate que siempre hay que dejarlo estiradito así y que no le entre sol directo. Cosas al tener en cuenta cuando bloqueamos los tejidos.
Entonces, la primera es si estás bloqueando alguna prenda y no mediste bien las mangas, el ancho, el largo, puede que te cambie la medida mucho, ¿sí? Puede que al estirarse cuando está mojado, tú estires esa manga de más y te quede grande. A mí una vez me pasó que tenía una manga que tejí que me quedaba muy acá, más cortica de lo que yo quería, entonces dije, bueno, en el bloqueo lo puedo arreglar porque es otro beneficio de bloquear, que uno puede agrandar un poco la prenda o las mangas. Entonces la agrandé, no me di cuenta, las tiré de más y me quedó una manga como por acá. Entonces lo que tuve que hacer ahí es destejer, porque devolverse, o sea, como retroceder el bloqueo, sobre todo en fibras naturales, es imposible. Entonces tú tienes que deshacer y volverlo a hacer. Entonces, otro error que pasa mucho es que no lo dejen extendido sobre una superficie plana. Siempre tiene que estar extendido sobre algo firme, sobre una cama, sobre una mesa, sobre el piso. Obviamente arriba de una toalla, pero en algo firme, ¿sí? No vale ponerlo encima de un tender, de estos de piso, pues. Porque entre cada cuerda, pues hay un espacio y el tejido, como a veces pesa tanto, obviamente no una muestra chiquita, sino un tejido más grande, a veces pesa mucho y se te puede ir cayendo y tú no te vas a dar cuenta. Mientras se seca, se puede ir metiendo entre esos agujeros y te va a quedar o más estirado de más, o va a perder la forma y no va a quedar bien. Otra cosa que a mí me pasó en invierno, sobre todo, que cuesta más que se sequen los tejidos y uno teje en realidad prendas más gruesas como suéter, que había dejado un suéter sobre esto y se me está demorando ya varios días en que seguía húmedo, cuando me acerqué más y resulta que esto estaba húmedo, este material no sé qué es, estaba agarrando feo olor. Entonces tuve que sacarlo de la alfombrilla esta y ponerlo encima de una toalla, directamente en el piso sobre una toalla. Porque claro, se estaba demorando tanto en secar que estaba ya agarrando feo olor el mate este y se le iba a pegar al suéter. Y también cuando se está secando, pues, y ya veas que un lado está seco y por abajo está todavía húmedo, pues le das vueltas, ¿sí? Para que se seque homogéneamente por ambos lados. Y vamos a sacar también los pines de esta muestra para que veas la diferencia, cómo queda después de que se seca. Mira qué diferencia, cómo se ve mucho mejor el punto calado que antes. Y esta también vamos a sacarla. Y mira esta que antes como se enrollaba y ahora quedó súper planita, sobre todo los bordes. Y mira la diferencia de cómo queda el top que tejimos y que te mostré cómo bloquear. Queda mucho más lisito y mira que el borde ya no se da la vuelta. Espero que después de este video hayas visto la diferencia de un tejido antes y después de bloquearlo y te des cuenta que este paso final es el 50% de la belleza de tu tejido. Si este video te ayudó, acuérdate de darle like, de comentar, de suscribirte al canal, de activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y si estás tejiendo este top, que es el top matcha que hicimos el domingo pasado, entonces cuando lo termines no te olvides de venir a este video y bloquearlo. También siempre me puedes compartir tus fotos de todos tus proyectos que haces conmigo en YouTube, en Instagram, que es @sarasecas-tejidos. Me encantaría ver tus resultados finales. Y si todavía no has hecho este top, entonces te dejo el enlace en la descripción y acá arriba en el video.